¿Quién generó el desabasto de medicamentos? Él. Ya que acepta el presidente este tipo de cosas, ya que el presidente de la República acepta que no hay medicamentos, ¿en dónde dejamos la narrativa de Hugo López-Gatell, que hace poco acusaba a los padres de familia? Desde hoy, el ingeniero Ferriz de Con va a repartir las tarjetas del bienestar. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y aquí con mi querido Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo. ¿Cómo estás? Ferriz de Con, pues con la novedad de que hoy es jueves. Entonces eso siempre... Ese es un buen prólogo, ¿no? El jueves es buen día, ¿no? Prólogo para un buen libro. Un bonito día porque ya estás acercándote al fin de semana, ya sabe a viernes. Ya, está bien, ¿no? Está sabroso. Despierto, es jueves, vamos. Pero bueno, vamos a hablar hoy. Ya pusiste el video que quiero volver a poner sobre el presidente aceptando el desabasto de medicamentos. Entonces vamos a... Mira, como buen porro, que es Andrés Manuel López Obrador, ¿quién generó el desabasto de medicamentos? Él. O sea, había un sistema de compras en el Seguro Social, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud. Primero lo consolidó y después lo desapareció. Lo consolida para dárselo a Birmex, y Birmex lo hemos venido diciendo. No tiene estructura. No tiene estructura. Entonces, haz de cuenta que ahorita te hago a ti que reparta las tarjetas del INE. Desde hoy, el ingeniero Ferriz de Con va a repartir las tarjetas del bienestar. Entonces, no tienes infraestructura, no tienes tarjeta, no tienes nada, pero tienes la responsabilidad. Entonces, como buen porro que es Andrés Manuel, genera el desastre, se beneficia del desastre, porque en la retórica de los neoliberales, en la retórica del robo y la tranza, se beneficia políticamente y después lo avienta, se lava las manos y hasta ahora que ya tiene el agua pasadito la nariz, se avienta la declaración del día de ayer que escuchamos. Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero. De lo que dice, ya tenemos que acabar de resolver el problema de los medicamentos porque lo más rescatable de esto es que él no puede dormir. Bueno. Olvídate que los niños estén muriendo, olvídate de que hay gente que está padeciendo enormes enfermedades porque no hay medicamentos. No, el señor no puede dormir. Ahora sí que sáquense el tafil. O sea que lleva 3 años de insomnio. No, mínimo. Es lo que lleva. Esto. Por eso sí, por eso luego habla dormir. Lo ven ahí sonámbulo por la cocina de Palacio Nacional a las 3 de la mañana. No puedo dormir, pues una torta. Se habéis hecho un flan. Pero bueno, entonces genera esto, pero ¿en dónde vamos a dejar las declaraciones de Hugo López-Gatell, que hace no mucho tiempo decía esto? Ahora, aquí me gustaría aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe sí, golpe claro. de Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una... Entonces, hace pocos meses, los padres de familia eran golpistas del conservadurismo de la derecha, porque estaban reclamando la falta de medicamentos para sus hijos. Bueno. Entonces, ya que acepta el presidente este tipo de cosas, ya que el presidente de la República acepta que no hay medicamentos, ¿en dónde dejamos la narrativa de Hugo López-Gatell, que hace poco acusaba a los padres de familia de defender a sus hijos, de ser golpistas porque quieren desprestigiar al que no duerme? Entonces, pues es la hipocresía que tiene este gobierno por todos lados. Mira, te voy a dar otro dato hipócrita del presidente. ¿Te acuerdas el acuerdo que se suscribió en Glasgow? Este acuerdo para la deforestación y después se hizo un acuerdo para la emisión y el no deterioro de la tierra, de carbono, etcétera. Entonces, en el acuerdo hay una cláusula que dice que los países firmantes
deben de desaparecer los autos de combustible, de combustible combustión fósil interna para el 2035. Entonces, yo me quiero imaginar que ya después de todo el alboroto que se hizo, alguien decidió leer lo que estaban firmando. Y entonces, el día de ayer, escucha esta, la Secretaría de Economía saca un comunicado diciendo que el tratado que firmaron no es vinculante. Entonces, nada más lo firmaron por firmarlo. Y ya de entrada se hacen para un lado y dicen, nosotros no vamos a poder cumplir eso. Claramente México, después de Por un lado, en Glasgow se comprometen a que no se vendan ya vehículos de combustión interna a partir de cierto tiempo. La política que tiene el gobierno de los Estados Unidos para el 2035. Bueno, estados como California lo tienen inclusive para el 2030. Sí. Entonces, el tratado internacional... Otros para el 2040 también. Otros para el 2040, pero en este tratado es 2035. Saca la Secretaría de Economía que no es vinculante. Entonces, así es la palabra. Imagínate la palabra que puede tener México a nivel internacional. Cuando los tratados internacionales que firmen, al día siguiente, las secretarías que tendrían que asumir las responsabilidades los declaran como no vinculantes cuando en la estructura legal del país está la Constitución y después están los tratados internacionales que se puedan llegar a firmar en grado de importancia. Entonces, nada más para que le vayamos midiendo. Otra cosa que se platicó el día de hoy en la conferencia mañanera, el presidente está en Colima, en donde habló de Santiago Nieto. Y en esta plática de habla de Santiago Nieto, imagínate, dice, no, pues es un abogado que conocemos, que es muy bueno, muy honesto, probo, un hombre al que queremos y consideramos, pero aún así le cortaron la cabeza. Entonces, lo que decíamos ayer, si eres bueno, si eres honesto, si eres responsable, si haces bien tu trabajo, entonces ¿por qué te mochan? Y saca las palabras y dice que los servidores públicos, como decía Juárez, tienen que saber vivir en la honrosa medianía. Y te quiero dar un dato que acaba de salir del INEGI, que si me lo ponen en pantalla, por favor. 6.3 millones de mexicanos tuvieron que dejar la clase media. ¿A dónde se fueron? No me quiero imaginar que se hicieron socios de Elon Musk o de Slim. Facebook, o de Slim. Estos 6.3 millones de mexicanos que vivían en la honrosa medianía, que por cierto el presidente ataca constantemente, pues tienen que dejarla para irse a la pobreza. Y entonces son datos importantísimos, son datos que nos deberían de escandalizar, de ver cómo 6 puntos, y a esto súmale los 10 millones de mexicanos que se unieron a la pobreza extrema. Entonces, así como la base de la pirámide está creciendo, en lugar de ir al revés, estamos creciendo una base de la pirámide en la pobreza y pobreza extrema, la clase media cada vez más chiquita y el presidente llamando a vivir en la honrosa medianía, esta honrosa medianía que está ayudando a destruir. Así es. Pero tienen un efecto teflón estas gentes de la izquierda, porque nada se les pega. No son culpables de nada, todo se les resbala. Todo se les resbala. Si estos datos los hubiera generado Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o cualquiera, lo hubieran quemado en leña verde. Sí. Y aquí le echan porras. Mira, tengo un dato nada más para que lo tengan la gente en la mano. La inflación en el periodo de Felipe Calderón fue del 3.5%. Promedio. Ahorita Andrés Manuel está en el 6.5. Sí, vamos a terminar. Nada más para tener ese... Si nos descuidamos tantito, terminamos en 7, ¿eh? Y si para el año que entra aumentan el salario mínimo al 21%, como se dice, se nos va a ir la inflación a 2 dígitos, pero en lo ya que... nos descuidamos. Es que ya no es si nos descuidamos, ya nos descuidamos. La inflación seguramente va a acabar en 7 este año. Ah, no, eso júralo, eso júralo. Central FM. Equilibrio.